Bienvenidos mis estimados amigos, mis muy queridos hermanos, a esta serie titulada Vivamos en su verdad. La Real Academia Española describe como santuario el lugar donde mora una deidad. Y sin duda alguna, en el santuario, en nuestras Sagradas Escrituras, lo describe como el hogar de nuestro buen Dios. Pero también hace otras menciones de donde Él está. Los templos, la casa de Jehová, el tabernáculo. Es por eso que en este episodio número 11 queremos estudiar lo que la Biblia enseña acerca del santuario. Y nace una primera pregunta que es: ¿quién erigió el santuario celestial? Y te invito a que busquemos en nuestras Biblias, en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. Y dice en la Sagrada Escritura: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, ¿quién erigió el santuario? Fue nuestro buen Dios. ¿Y cómo se describe la grandeza de este lugar? ¿Cómo se describe la grandeza del santuario? Te invito a que vayamos ahora a Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Y dice en la Sagrada Escritura: en el año que murió el rey Usías y vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus bandas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y habitando en medio de pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¿Se imagina? Un lugar donde los serafines alaban a Dios, donde los ángeles cantan santo, santo, santo a Jehová de los ejércitos. Un lugar sin duda alguna con una gran grandeza. Pero también en esta tierra, cuando los israelitas estaban en el desierto, se situó un santuario para que habitara nuestro Dios con ellos. Y la pregunta es: ¿quién otorgó el modelo del tabernáculo construido en el desierto por Moisés? La respuesta la encontramos en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Dice la Biblia: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. Un santuario que, como lo dice el versículo que leímos, número 1, era para que Dios habitara en medio de ellos. Pero también un santuario que Dios mismo dio en diseño. Pero ¿qué había de hacer el pecador en el santuario terrenal al quebrantar los preceptos divinos? Levítico capítulo 4, versículo 28 nos dice: luego que conociere su pecado que cometió, traerá por ofrenda a una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y el versículo 29 nos dice: y pondrá su mano sobre ella, la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Qué debían hacer? Debían presentar un cordero, una cabra, una ovejita, perfecta, excelente, sin manchas, sin defectos.
para expiación de los pecados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿por qué era necesario entonces los sacrificios? ¿Por qué era necesario ofrecer estos animalitos? La respuesta la vemos en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y dice en la Sagrada Escritura, Hebreos 9, 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otro texto bíblico nos dice, la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Era necesario que alguien muriera o que algo muriera para poder ser perdonado por nuestros pecados. Por eso, estos sacrificios, ¿a quién apuntaban? Y Hebreos capítulo 8, en el versículo 1 y 2 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, queridos hermanos, ¿a quién apuntaban estos sacrificios? Pues a nuestro sumo sacerdote que ahora está ministrando a la diestra, al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. Pero nace otra pregunta, una pregunta muy importante. ¿Por qué ya no son necesarios los sacrificios en un templo o santuario terrenal? ¿Por qué ya no es necesario sacrificar una cabra, un cordero, una oveja, como en los tiempos antiguos? Hebreos capítulo 9, versículo 28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en su segunda venida, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Por qué ya no son necesarios? Porque Cristo ya murió por ti y por mí. Porque Cristo hoy se encuentra intercediendo por nosotros en el cielo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Debo confiar en que Dios escucha mis oraciones desde su morada. Debo confiar en que Cristo, en que Jesús es nuestro único intercesor ante el Padre. Pero también, mis queridos hermanos, debemos unirnos al espíritu de alabanza que se manifiesta en el santuario espiritual. Yo creo que Cristo ministra por mí como intercesor en el santuario celestial. Y estoy muy seguro de que Él también quiere interceder e intercede por ti en el santuario. Que Dios te pueda bendecir.